Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a esta presentación. Este es un libro, este es el sexto libro que publico. Este libro, no sé si rompe un récord, la gente que me sigue lo sabrá. Este libro fue escrito estrictamente en 2 días. El crudo del libro se escribió en un día y en otro día pude hacer los retoques y las perfecciones para poder publicarlo. Yo hace unos 3 años vengo escribiendo un libro sobre historia del progresismo y en particular me llegó la hora de enfrentar a Marx, de estudiar ya más seriamente a Marx, porque todos los que estudiamos filosofía, de alguna u otra manera, hemos tenido que vernoslas con Marx. Pero bueno, cuando uno quiere escribir sobre Marx, tiene que hacer un estudio mucho más serio, mucho más profundo. Y bueno, realmente leyendo El Capital, pude leer entero El Capital, manuscritos económicos filosóficos, manuscritos del 44, del 68, el programa de Gotha, la Sagrada Familia, el Manifiesto Comunista, obviamente. Uno va descubriendo un Marx que no es el Marx que circula en los ambientes marxistas. No es el Marx que odian los liberales y la derecha, ni los conservadores. Es un Marx distinto, y en particular me preguntaba, ¿hay una brecha entre el pensamiento de Marx y la nueva izquierda? ¿Hay una brecha entre aquello que defiende la nueva izquierda, esa agenda de la batalla cultural, y el pensamiento estructural de Marx? Bueno, a raíz de ahí se abrieron 2 temas: Marx y la ideología de género, Marx y el aborto, tratando de dilucidar si Marx estaba cerca o lejos de ese tipo de pensamiento. Y aunque Marx del aborto no haya hablado más que en 3 ocasiones, así directamente, tocando el tema en toda la obra de Marx, aparece el tema del aborto solo 3 veces, es cierto que hay muchos principios que nos hacen pensar, que nos hacen dilucidar una coherencia en el pensamiento de Marx. Es como decir, 2 más 2 es 4, 4 más 4 es 8, bueno, es muy probable que 8 más 8 sea 16. Aunque Marx no diga que 8 más 8 es 16, de suyo la lógica de razonamiento marxista te va llevando a esa conclusión. Hoy vamos a presentar un libro que se llama Marx estaba a favor del aborto, y para eso vamos a invitar a 3 personas, a 3 amigos, a 3 grandes intelectuales y también difusores del pensamiento, que son distintos, que cada uno viene de su línea, que viene de una rama del saber, incluso de una rama religiosa distinta, pero que sin embargo todos estamos a favor de la vida humana, a favor de la dignidad humana. El primero que va a hacer su presentación es un analista político muy joven, y digo muy joven en relación con toda la sabiduría y el conocimiento que él tiene. También es politólogo y es asesor político. Su nombre es Cristian Taborda y le damos la bienvenida. Querido Cristian, ¿cómo te va? Jonathan, querido, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente acá a tu canal, sobre todo, y felicitaciones por el libro. Y para mí es un gusto, un honor estar con vos y con los demás expositores que pronto van a conversar, un verdadero lujo. Es un placer realmente tenerte, querido Cristian. Antes de dar pie a la presentación, a tu análisis, la presentación del libro, les digo que pueden escribirnos a cursofilosofiajcr@gmail.com para poder adquirir el libro físico en Marx. Lo vamos a enviar a tu casa, estés en Canadá, en México, en Chile o en Tucumán, donde quieras. Así que nos podés escribir a ese correo electrónico. Bueno, Cristian querido, un peronista analizando a otro peronista hablando de Marx. Esto es algo que no va a pasar todos los días. Así que te escuchamos, a ver cuáles son las pinceladas que puedes hacer de la lectura que hiciste, ¿no? Del libro. Bueno, antes que nada, la sorpresa, ¿no? de traer de nuevo a Marx
un personaje que despierta odios, pasiones, polémicos, ¿no? En ciertos sectores, sobre todo por ahí con los que tenemos más vinculación ideológica o en algunos temas como la defensa a la vida, que se torna a veces reaccionario, pero en un sentido malo, ¿no? Porque ahora se tilda de reaccionario a todo lo que vaya contra el orden progresista, sino como en una cuestión de demonización de Marx, ¿no? No distinguiendo lo que son las ideas o una teoría, luego llevadas a la práctica política por los hombres. Esta distinción la hacía justamente Hannah Arendt en los orígenes del totalitarismo, ¿no? Hacía la distinción entre si jugar a las ideas o a los hombres. Y con Marx sucede algo peculiar, que todavía tras varios años de su fallecimiento y haber elaborado toda esta teoría, un sistema, ¿no? Un sistema de ideas holístico, todavía genera gran polémica. Lo que no se puede es, desde ya, negar la trascendencia y la importancia que tuvo el pensamiento filosófico y político de Marx en la historia universal, diríamos. Negar eso, negar la trascendencia, la importancia que tuvo en cierto periodo de la historia, hoy ya un poco más diluido, es pelearse con la realidad. A ver, la importancia del pensamiento marxista para lo que fue la conformación, de alguna manera conceptual, de la clase obrera, sobre todo en el periodo decimonómico, ¿no? Es de total relevancia, ¿no? Tener en cuenta esos aspectos y cómo influyó para de alguna forma generar una unidad en la clase trabajadora a lo largo y ancho del mundo, insisto, es negar la realidad. Empezando por ese lado. Después, lo que me parece interesante de la propuesta y que plasmas en el libro, Jonathan, es de poner justamente, oponer a Marx contra los que se autoperciben o autodenominan marxistas, cuando en realidad dejan todo su legado e incurren en visiones postestructuralistas, postfundacionales, o toda la corriente postmodernista, donde queda soslayado, tal cual bien está explicitado, y me parece que es uno de los ejes centrales del libro, que seguramente después desarrollarán el resto de los opositores y vos con mayor lucidez todavía, rescatar el humanismo semita, ¿no? Y acá también me pareció otro aspecto a destacar, conjugar esto de la filosofía con la teología, los pasajes en los que se rescata a Walter Benjamin, y acá otro punto clave, y voy a hacer un breve impasse, reflexionando sobre el pensamiento de Benjamin, que creo que es alguien que también, que es de, claro está, es manifiesta la posición ideológica que tuvo Benjamin, que es uno de los autores que habría que rescatar, tal cual hiciste con Marx, Jonathan, ¿no? Autores que vienen de la izquierda, y justamente si algo caracterizaba a Walter Benjamin era su crítica al progreso, que hoy lo podemos vincular estrechamente al progresismo. Esta cuestión del avance constante, ¿no? Una aceleración hacia la nada, que él lo plasma de una manera magistral y maravillosa en la figura, en el cuadro de Paul Klee, el Angelus Novus, ¿no? Como ese ángel que va desplegando las alas y voltea hacia atrás y ve todo derrumbe, desastre, que se van amontonando, ¿no? El ángel de la historia. Entonces creo que rescatar estas figuras, la concepción de la revolución que tiene Walter Benjamin para estos tiempos es más que destacable, ¿no? La revolución como frenar el tiempo, ¿no? Ponerle una palanca a ese tren de la historia, decía Benjamin en sus tesis, es más que interesante cuando constantemente se incita el aceleracionismo, el progreso incesante. Rescatar esa imagen, esa figura de los revolucionarios disparándole a los relojes, es una gran metáfora para estos tiempos. Y volviendo a Marx, con la cuestión del aborto, que es el eje central del libro, me parece más que destacable tener en cuenta la visión humanista de esta distinción que se hace, que planteas en
en uno de los primeros pasajes entre el humanismo y el poshumanismo, ¿no? O lo que podríamos llamar el transhumanismo, la cuestión de las políticas eugenésicas, que me parece que es una dimensión a tener en cuenta cuando justamente una de las grandes discusiones que se están dando hoy en día es si el humano conserva lo que lo hace justamente humano o si vamos directamente ya a una sociedad poshumanista donde se pierde lo que nos hace realmente de ese ser especial con la dignidad propia que nos caracteriza a imagen y semejanza de Dios, tal cual hoy está puesto en discusión, ¿no es cierto? Esta idea del fin del hombre, de la muerte del hombre, del sujeto. Entonces, me parece que rescatar figuras como la de Marx, la de Walter Benjamin, la de Nietzsche y tantos otros que por ahí uno no coincide del todo con sus planteamientos, con sus teorías o con su concepción del mundo, puede ser utilizadas las ideas para de alguna manera enfrentar a la hegemonía progresista que hoy se vuelve totalitaria. Cuando leía tu libro se me venía a la mente mucho el pensamiento que justamente alguien, el principal exponente de la nueva derecha como Alain de Benoist, ha sido influenciado mucho por el pensamiento de Marx, ni que hablar de Antonio Gramsci, desde una concepción de derecha, ¿no? Algo que para los que somos de tercera posición o no discurrimos en las categorías de izquierda y derecha, analizar un pensador de izquierda desde una visión de derecha, como es Marx y Gramsci desde Alain de Benoist, es más que interesante. Por eso me llamó mucho la atención tu propuesta, Jonathan, y creo que es un gran puntapié para reflexionar sobre pensadores que son olvidados o demonizados por algunos sectores, que vaya a saber qué temor tienen, ¿no? con las ideas, porque justamente si de algo se encarga la filosofía es de la búsqueda de la verdad y el amor al saber, ¿no? Después, insisto, como planteaba al principio, eh, esas ideas llevadas a las prácticas políticas son las consecuencias de los hombres. No creo que, como en algún que otro pasaje lo deja plasmar, Marx estuviera de acuerdo con lo realizado en la Unión Soviética o las grandes masacres que han habido. Insisto, yo no coincido con la cosmovisión de la lucha de clases o el materialismo, el colectivismo, pero creo que un pensador como Marx, que ha tenido la importancia en la historia que ha tenido, sin dudas no debe ser dejado de lado, y esta hermenéutica, si se quiere, me parece bienvenida, sobre todo para deconstruir justamente algo brillante que decías, hablando de la deconstrucción, en tu libro es esta idea de que la deconstrucción como deshumanización, ¿no? Esta idea de querer de alguna forma deconstruir al hombre, destruir la historia, negar la realidad, eliminar la verdad. Me parece que es bueno deconstruir la deconstrucción, como de alguna forma planteas, y sobre todo desarticular en lo que se ha convertido hoy la izquierda, que es el discurso del amo, como diría Lacan, ¿no es cierto? Hoy el discurso dominante es el que plantea la izquierda, donde justamente si Marx hoy viviera sería catalogado sin duda que de ultraderecha, ¿no es cierto? O de conspiranoico por revelar que hay una oligarquía política económica que de alguna manera controla varios resortes de la economía, las burocracias internacionales, por lo general son los acreedores de deuda en la mayoría de los países, ¿no? Estos fondos de inversión, demás. Así que creo que es bienvenido, Jonathan, e insisto, esta lectura la verdad que me ha parecido más que correcta, y sin duda es un puntapié de acá, de cara al futuro. Esta es mi humilde y breve reseña que tengo para hacer de tu presentación. Gracias, querido Cristian. Sí, sin lugar a dudas, yo creo que Marx hoy sería visto como un machista, como un patriarcal. A ver, si nosotros suponemos que la lógica progresista
lleva a suponer que todos aquellos que militamos en contra del aborto somos antiderechos, seguramente Marx sería un antiderechos también, ¿no? Curiosamente, el 90% de las personas que militan la ideología de género y el aborto son o peronistas o marxistas, o son de izquierda o son de una supuesta tercera posición. Pero tanto Eva y Perón como Marx están en contra del aborto. Qué curioso entonces que estos grandes fundadores, uno de la izquierda y otro de la tercera posición, defienden la vida que es atacada por los progresistas. Eso nos va a llevar a conducir a una pregunta que seguramente el siguiente expositor va a poder desarrollar mejor, que es esa idea de que si realmente la nueva izquierda es una verdadera izquierda o en el fondo la plataforma de esta nueva izquierda es el liberalismo y es el capitalismo. ¿Qué podrías decir brevemente acerca de esto, Cristian? ¿Le cabe el mote de liberal a esta nueva izquierda? Qué pregunta interesante. La verdad que si uno tuviera que catalogar lo que llamamos como nueva izquierda, podríamos definirlo como un rejunte de diversas variantes, ¿no es cierto? Donde confluyen tanto liberales, valga la redundancia, de izquierda, liberales progresistas, comunistas reciclados en el progresismo, socialistas, e inclusive tendencias de tercera posición que una vez ya ha caído el muro de Berlín, sin duda se han institucionalizado como, ha dejado de ser movimientos a pasar a institucionalizarse como partidos socialdemócratas. Es el caso del peronismo, para hacerlo claro y explícito. Vos recién bien mencionabas, un movimiento que estuvo siempre en la defensa de los valores tradicionales, de la cultura nacional, de la defensa de la vida, ni que hablar de los principios, de los valores que mencionamos, hoy justamente es quien es proclive a la ideología de género, al aborto, a cuestiones separatistas, a todo lo contrario, ¿no es cierto? Justamente tanto la izquierda como algunos movimientos de tercera posición o nacionales, no solo en Argentina, a lo largo y ancho del mundo, han incurrido en el abandono a sus esencias de doctrinas o corpus teórico, y peor sobre todo, abandonando una filosofía de la vida, sea el marxismo o el peronismo, para ponerlos en dos ejemplos claros, y han incurrido en todos pensamientos, como mencionamos recién, ¿no? Postestructuralistas, que nada tienen que ver con lo que en realidad son sus principios doctrinarios. En el caso de marxismo está claro que esta izquierda, nueva izquierda que estamos viendo, nada tiene que ver con lo que fue alguna vez la izquierda revolucionaria, ¿no es cierto? Si uno se pone a analizar y se pone a ver, a las claras está en la realidad, y sucede en muchos casos, estos desde el análisis político, viendo que justamente quienes en algún momento votaban a partidos de izquierda en Italia, en Francia y en muchos otros lugares del mundo, hoy votan a lo que los medios progres llaman la ultraderecha o extrema derecha, ¿no es cierto? En Francia, por ejemplo, y esto no lo digo yo, está en el libro de Laclau de Simonier, Estrategia Socialista, donde él pone como ejemplo el caso de Le Pen en Francia, donde los trabajadores que votaban al Partido Socialista votaban a Le Pen, empezaron a mirar y votar a Le Pen, porque justamente es hoy la derecha, o lo que se cataloga como nueva derecha, quien mejor está expresando y representando los intereses de los trabajadores, la defensa de la soberanía, de los valores, justamente todo lo que viene a destruir la izquierda, que se olvidó de la cuestión de clase, de defensa del proletariado, como lo plasmas en el libro, e incurre en todas estas cuestiones que son de una minoría burguesa, justamente. Y esto también lo podemos ver, está claro, en el pensamiento de Marx, y es explícito en la crítica a la filosofía del derecho de Hegel, por ejemplo, donde justamente habla, ¿no?, cómo una parte de la burguesía se emancipa
y hace pasar su interés por el interés de la sociedad en general, teniendo en cuenta si esa parte de la sociedad a la que va a emancipar procura tener el dinero o la cultura que tiene esa fracción de la burguesía emancipada, emancipada y emancipadora. Y eso es algo que lo podemos ver en la realidad, lo estamos viendo claramente. Hay una separación en cierto nivel hagamos un análisis de clase para hacerlo más didáctico, de la clase alta, que se está divorciando, digamos, de todo lo que tiene que ver con los valores, el arraigo, la cultura, y creo que la podemos hacer foco y objetizar justamente en Silicon Valley, en toda esta nueva élite global, transnacional, de plutócratas como los Bill Gates, los Zuckerberg, los Soros, que no tienen ningún tipo de compromiso con patria alguna, porque no tienen, es gente que vive más en el exterior que en su propio país, que están atravesados por una cultura cosmopolita sin ningún tipo de arraigo a una cultura popular o nacional, donde desde ya no tienen compromiso con la nación alguno. Y bueno, entonces esa minoría es la que intenta imprimir una nueva visión del mundo, unos nuevos valores, una nueva concepción de la historia eh, al resto de la sociedad, ¿no es cierto? Y justamente esa parte de la burguesía que de alguna manera detenta los modos de producción desde un análisis, poniéndonos las anteojeras marxistas, ¿no es cierto? Es la que construye la hegemonía y la que distribuye la ideología a través de sus medios. El caso con las Big Tech es claro, ¿no? Que son ellos quienes distribuyen y quienes censuran qué es lo que se puede decir, quién es lo que no, instalando la dictadura del pensamiento único. Y su expresión de esta burguesía, de esta élite, oligarquía financiera, hoy justamente la expresión política es la socialdemocracia, es el progresismo. Esto en términos gramscianos podríamos decir que es el nuevo bloque histórico, ¿no es cierto? La burguesía de Silicon Valley representada políticamente por la socialdemocracia a través de la ideología progresista. Así que yo creo que la nueva izquierda es eso, ¿no? Es justamente la expresión del poder hoy, por eso digo que es el discurso del amo, como diría Lacan. Claro, la deconstrucción es el significante amo, podría bien decir Sí, hoy sí. Lacan dándole un Es un reverso. pseudo consenso. Es un pseudo Sí, consenso mayoritario, pues es una falsa mayoría. En realidad es una minoría que está bien financiada y que tiene todos los resortes de las fábricas de la opinión pública, ¿no? Y por eso se dice, es un pseudo consenso. A mí me llamaba la atención cuando Urtubey quería plebiscitar este tema. Él decía, hay que hacer una consulta popular, y las feministas no querían, porque en el fondo ese falso consenso financiado es sabido que no son la gran mayoría, y saben que la mayoría del pueblo es cristiano. Así que, bueno, con Marx estamos tratando de desmitologizarla a la nueva izquierda, ¿no, Lucas? Y sacarles a sus grandes referentes. Te agradezco mucho, amigo. La verdad que tu presentación fue muy buena. no, gracias a vos, Jonathan, es una invitación a la reflexión, y desde ya que a leer tu libro, que es más que interesante. Después, lógicamente, tiene todo mucho más abarcativo, con distintos aspectos que habría que tocar minuciosamente, que son muy interesantes, sobre todo la cuestión teológica, que es más que brillante, pero nos llevaría mucho tiempo y hay que dejar hablar a los demás amigos que tienen mucho que decir. Bueno, Cristian, te saludo, te mando un abrazo grande y muchas gracias. No, gracias a vos, Jonathan, un gusto. Bueno, para presentar al próximo expositor, que es realmente muy, muy importante, vamos a leer un pedacito de uno de los textos que realmente nos hizo pensar mucho. Se llama el libro Marx y su concepto del hombre, es de Erich Fromm, y dice, porque realmente es un texto donde nosotros podemos descubrir muchos principios del análisis que estamos realizando, ¿no? Ahí va.
Veamos. Dice Marx, espero que me escuchen, dice: entre los malos entendidos que circulan, no hay quizás otro más difundido que la idea del materialismo de Marx. Se supone que Marx creía que la principal motivación psicológica del hombre es su deseo de ganancias y de bienestar económico, y que su búsqueda de utilidades máximas constituye el principal incentivo de su vida personal y de la vida de la especie humana. Como complemento de esta idea, existe el supuesto igualmente difundido de que Marx discutió la importancia del individuo, de que no tenía respeto ni comprensión por las necesidades espirituales del hombre y que su ideal era la persona bien alimentada y bien vestida, pero sin alma. La crítica de la religión que hace Marx se considera idéntica a la negación de todos los valores espirituales, y esto parece aún más evidente a los que se supone que creer en Dios es la condición de toda orientación espiritual. Esta imagen de Marx discute también su paraíso socialista como la sede de millones de hombres sometidos a una todopoderosa burocracia estatal que han renunciado a su libertad, aunque puedan haber realizado la igualdad. Estos individuos materialmente satisfechos han perdido su individualidad y han sido transformados en millones de robots y autómatas uniformados, conducidos por una pequeña élite de líderes mejor alimentados. Bueno, realmente esta idea de que en Marx no hay individuos, de que Marx odia y desprecia la individualidad, la dignidad humana, la libertad, son realmente ideas que van a cuestionar muchos grandes autores, entre ellos, y vale un homenaje, el doctor Enrique Dussel, que va a plantear un Marx distinto. Pero ahora vamos a presentar a el segundo presentador, valga la redundancia. Él es el máster Lucas Carena, máster en lingüista, pero también es un escritor, realmente tiene una carrera variadísima. Lucas, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Jonathan? Espero que me escuches bien y que la gente que está mirando este vivo esté escuchando bien. Bueno, gracias por invitarme a participar, a sumarme a esto que estás exponiendo, que me parece sumamente interesante, sumamente rico, sumamente enjundioso, lleno de elementos a considerar que sobrevuelan lo novedoso, siempre en tanto a interpretaciones novedosas de algo que creemos conocido. Una vez me acuerdo que escuché decirte, Jonathan, que la función del filósofo no siempre es echar luz ahí donde todo está un poco turbio y oscuro en materia de pensamiento, sino, y la mayoría de las veces, la función del filósofo es sembrar oscuridad, ¿no? Y un poco de penumbra ahí donde creemos que todo está demasiado claro. Entonces, eso creo que es lo que pasa con la figura de Marx. Muchos de los que hablan sobre Marx, incluso ya sea para vituperar su obra, para vapulear o para enaltecerlo, es decir, aquellos que lo siguen a Marx, que lo defienden construyendo un Marx idílico, ¿no? Y aquellos que quieren destruirlo de manera iconoclasta, aquellos que quieren justamente ser detractores de la obra de Marx, no lo han leído o lo han leído muy mal. Es decir, la gran pregunta que dispara tu libro sobre la hipótesis de un posible Marx pro vida, que es lo que en última instancia presentás de manera originalísima, destaca por el hecho de que tu obra, Jonathan, en este libro, en este librito que realmente me lo devoré en poco tiempo, aparte por lo sencillo y por lo interesante de la forma en que usás la pluma para expresar tus ideas, es que rompes los dos idílicos, de aquellos que pretenden destruirlo y de aquellos que en todo caso lo repiten sin haberlo leído. ¿Es legítimo criticar a Marx? Por supuesto que lo es, pero al que realmente fue.
Y eso me parece que es lo que sobrevuela toda tu obra, tomando elementos, como dice Alberto Vuela, de un arqueogéneta del pensamiento. Haces una historia del pensamiento para llegar a Marx. Porque Marx, nos guste o no, y acá retomo lo que empezó diciendo Cristian, para bien o para mal, es a la vez hijo del siglo XIX, no solo porque haya nacido en 1818 y haya fallecido en 1883, es decir, un verdadero hijo literalmente por una cuestión de mera cronología, de mera temporalidad del siglo XIX, sino porque la obra de Marx reúne distintos elementos del siglo XIX y lo compendia de manera fabulosa. Cierta visión humanista de la época, cierto cientificismo, cierta idea de una filosofía de la práctica, porque Marx es todo eso, es el que critica en 1843 a la filosofía del derecho de Hegel, pero también critica en 1845 al materialismo contemplativo de Feuerbach. Es todo eso. Critica a Hegel, pero es un hegeliano de izquierda. En 1836 es discípulo de Bauer y se consideraban hegelianos. Para ellos la filosofía de alguna manera terminaba con Hegel, porque esa hermenéutica de la historia en Marx sigue siendo dialéctica y sigue siendo hegeliana. Hermenéutica en el sentido genuino, no solo como arte de la interpretación, sino en el sentido etimológico, ¿no? Hermes, el mensajero de los dioses, ¿no? Ver ese devenir histórico en una clave lógica que es en todo plano y en todo momento hegeliana. Y esto del idílico Marx, yo lo veo representado en algo que vos mencionás así al pasar en tu obra, pero en la cual me detuve, que fue, le digo a la gente que nos está viendo, no sé si se acuerdan, hace muy poquito, bueno, en 1972 fue como la especie de contestación, ¿no?, a ese hecho puntual histórico. Hace muy poquito, en el año 2019, si mal no recuerdo, se dio el debate del siglo entre Jordan Peterson y Slavoj Žižek, debate que remitía o pretendía remitir a lo que había sucedido en 1972, cuando en un famoso partido de ajedrez, una final entre un norteamericano, el malcriado Bobby Fischer, y el soviético Boris Spassky, se dirimía un poco lo que era la geopolítica de la Guerra Fría, ¿no? Porque Bobby Fischer le gana a Boris Spassky, arrebatándole 25 años a la Unión Soviética de ser invictos en la disciplina del ajedrez. Pero claro, lo que se ponía en juego en ese tablero de ajedrez era que el individualismo atrevido y la capacidad de improvisación, es decir, de libertad, la idea de libertad en una jugada de ajedrez, rompía con la estructura burocrática, dogmática del ajedrez soviético y salía victorioso. Estados Unidos de América salía victorioso sobre la hegemonía triunfal de los soviéticos en el ajedrez, mostrando dos modelos y dos estilos de jugada que representaban lo que se estaba imponiendo a nivel internacional en el mapa geopolítico del mundo. Y en el 2019, cuando se da este debate entre Jordan Peterson, que es un psicólogo clínico de Toronto, canadiense, y Slavoj Žižek, el famoso, psicoanalista marxista, filósofo marxista eslavo, entiendo que fue candidato a presidente por su país en su momento, Slavoj Žižek. Jordan Peterson termina pasando un papelón terrible, se come realmente un baile, precisamente por querer presentar desde el neoconservadurismo que abrazaba a un Marx que no es el real. Es decir, que la progresía, porque es intrínseco a su fundamento ayornarse a la moda, defienda a un Marx que no leyó, ya hace tiempo que no nos extraña, porque precisamente es intrínseco a ese progresismo que podríamos decir que ya hay una especie de semilla germinal de crítica
en el propio Marx cuando critica junto a Engels el programa de Gotha, ¿no? Ese transar con un Estado que en última instancia es un Estado burgués. Pero claro, hay en esto también una especie de relajación de los sectores antimarxistas de empezar a dibujar y a construir un Marx que nos queda cómodo, que lo hacemos cada vez más reductible a 2 o 3 textos de moda. De hecho, Jordan Peterson en ese debate va con el manifiesto del Partido Comunista, como si el marxismo fuera eso, a criticar los supuestos 10 axiomas que inducen al error a Carlos Marx. Toda la obra de Marx se sumía a 10 axiomas que Jordan Peterson nunca supo cómo establecer, porque aparte ni siquiera los termina de... aparecen en desorden y de manera incompleta y desordenada esos supuestos 10 axiomas, y trata de correrlo a Slavoj Žižek en un terreno donde este se mueve como un pez en el agua, que es la vinculación, ¿no?, de la filosofía de Hegel. Esto lo dice, obviamente, el propio Gramsci, ¿no?, que el marxismo es la filosofía alemana, es la literatura francesa, ¿no?, y toma elementos de ese temple talante revolucionario francés, y es también la economía política de los ingleses. ¿Por qué no? Sí, hay en Marx una reivindicación de la política económica. Esto está también reflejado en ese intercambio que tiene con Proudhon, con Charles Proudhon, que va desde la filosofía de la miseria a la miseria de la filosofía, pero no por eso en su filosofía práctica Marx no por ello deja de haber la necesidad de una filosofía moral y de un humanismo, que Jonathan creo que sabes rescatar y recomponer muy bien en tu obra, que lo va a llevar en esa lógica y en esa coherencia intrínseca a establecer en Marx los elementos necesarios como para aducir o hacer la inferencia de que su postura hoy sería tenida como la de un reaccionario patriarcal conservador pro vida, ¿no? Pero digo, vuelvo a la anécdota de Jordan Peterson. Es decir, el papelón que pasa Peterson es por haberse confiado en que Marx era algo que no era. Es decir, que eran 10 axiomas antojadizamente interpretados del manifiesto del Partido Comunista. Insisto, obra que hay que ponerla en contexto de lo que vino antes, que hay que poder ponerlo, ¿no?, en el contexto de una obra de un año antes, que es Trabajo, Salario y Capital, que hay que poder ponerlo en el contexto del 18 Brumario de 1852, que hay que ponerlo como elemento que va a terminar de consolidarse en 1859 con la contribución a la crítica de la economía política, y ni hablar en 1867 de El Capital, ¿no? Claro, Žižek lo destroza mostrando incluso que en Marx no solamente no hay un menosprecio por el individuo, demostrando que en Marx no hay un menosprecio por el trabajo capitalista como modelo de producción, incluso hace una defensa del éxito económico chino, Slavoj Žižek, en ese debate, en función del rigorismo de la China de Mao y de las reformas de Deng Xiaoping. Es decir, hay que entender a China como, ¿no?, la revolución de 1949, pero también con las reformas que en la década del 70 hace Deng Xiaoping dentro del modelo chino, y es hoy el gigante capitalista, por lo que de comunista y marxista aún tiene, le dice Žižek, y Jordan Peterson no sabe cómo eludir los argumentos de Žižek. O sea, deberíamos poder hacer una crítica a la posición de Žižek, con la que tomo absolutamente toda la distancia posible, pero no era esa la posición de Peterson, que hace aguas por todos lados, repitiendo a un Marx de cassette, a un Marx reducido, simplificado, al antojo de alguien que cree que no hay un debate abierto sobre la figura del propio Marx,
han perdido la capacidad, la derecha y los neoconservadores han perdido la capacidad de releer a sus propios rivales intelectuales. Y yo creo que lo que vos haces, Jonathan, es fabuloso, porque la tercera posición tiene esa capacidad de correr a la izquierda por izquierda y correr a la derecha por derecha. Por lo tanto, respondiendo a lo que vos tiraste como tip para tus presentadores, efectivamente que el neomarxismo tiene elementos, es decir, la nueva izquierda, la New Left, como tal, que aparece fraguada por la figura de Herbert Marcuse dentro de lo que es la Escuela de Frankfurt, pero que tiene múltiples manifestaciones, tiene elementos absolutamente liberales. Por lo que ya hemos hablado y ya hemos analizado en reiteradas oportunidades con vos, Jonathan, acerca de la idea de libertad negativa, que aparece explícita en los fundamentos de la libertad de Friedrich von Hayek. La libertad como la falta de coacción, de impedimentos de un otro, ese individualismo acomodaticio que es lo que hoy hace y sobre el cual se sustenta y se emplaza la ideología de género. ¿Quién me va a impedir a mí viajar a la luna? Y sin embargo no soy libre de viajar a la luna. La libertad negativa no me lo impide. Me lo impide la libertad positiva viajar a la luna, porque no tengo medios para viajar a la luna. Del mismo modo, ¿quién me va a impedir a mí autopercibirme un perro? O practicar la zoofilia, o ser un pederasta. Eso es libertad negativa. Eso es liberalismo, señores. Y eso es lo que la nueva izquierda, creyéndose que abraza a Marx, además el progresismo tiene otro concomitante elemento hacia todo esto, que es la negación de los marcos doctrinales. No le gusta ajustarse a la doctrina. Entonces no existe una doctrina, cosa que la tercera posición sí tiene, y como no le gusta la doctrina, modifica y relee y reajusta permanentemente hasta la deformación absoluta. Entonces, ¿qué es el Marx pro vida que presenta Jonathan Ramos? Escándalo y locura. Escándalo y locura escándalo para los propios progresistas, porque está diciendo algo, está diciendo algo que va en contra de su derrotero itinerario político, que además tenemos que decir que hoy la izquierda pro aborto y la izquierda de género en realidad ha claudicado a los elementos no solo del marxismo histórico, sino del anarquismo, del mismo Bakunin, porque hoy es una izquierda que se ha ido atrás de la plata. Ellos abrazan el discurso para lo cual más presupuesto, hoy nuestro país tiene el 15% del presupuesto público, son para políticas con perspectiva de género, incluyendo las políticas abortistas. Entonces, en el fondo, ellos se han ido atrás del dinero, no saben cómo disimularlo. Pero en ese contexto y en esa lectura abominable de un Marx, abominable para ellos, ¿no? Para la izquierda, que estaría, de acuerdo a la lógica de su propio humanismo, tentado a justificar que es ilícito, ¿no?, descartar seres humanos inocentes, también significa locura, también sigue siendo locura para los liberales, para las derechas, que no podrían concebir esto sino como una defensa de Marx. ¿Qué es lo que van a decir los güelfos? Jonathan Ramos defiende a Marx. Quiere reconciliar nuestra lucha con la figura de Carlos Marx. Y nosotros nos vamos a claudicar a nuestra lucha. Eso es lo que van a salir diciendo después de este libro. Yo ya te lo anticipo y sé lo que va a venir. Pero porque tampoco han leído Marx. Y porque le tienen miedo a leerlo, porque se van a sorprender de las propias conclusiones. La verdadera respuesta a Marx realmente es quizá los elementos de cierto inmanentismo que aparecen ya en Kant, muchísimo antes que Marx, llevan a un relativismo escéptico que hoy hace que Marx tenga que ver, removiéndose dentro de la tumba, lo que en nombre de su legado se está haciendo, pero muy lejos está ese Marx de ser el de la lectura liberal libertaria, el mero colectivismo, palabra esta con la que se quiere resolver, se quiere simplificar, se quiere suprimir
cualquier noción de subjetividad y de individuación en la obra de Marx. Yo creo que vos, Jonathan, excelentemente bien haces este trabajo arqueológico y genealógico de lo que es el pensamiento, las lecturas de raigambre semítica en la historia y de los orígenes indoeuropeos, y llegás a construir, y con esto voy cerrando la idea, construir una lógica, es decir, la obra de Marx se imprime, no solo es hijo del siglo XIX, sino que el siglo XX le debe, nos guste o no nos guste, para bien o para mal, le debe tantísimo a la figura de Carlos Marx. No va a poder eludir el nombre de Carlos Marx en sus problemáticas, en sus guerras, en su derrotero de pensamiento, pero sí lográs consolidar la filosofía de Marx y reinscribirla en un determinado contexto para llegar de ahí a inferir conclusiones correlacionales y lógicas, relaciones de causalidad, consecuentes, coherentes entre sí, que nos presentan a un Marx con el que vas a correr a los zurdos por izquierda y a los liberales y a la derecha le vas a dar también una lección, porque ellos se van a tener que permitir, leyendo un libro como vos, también asumir la más supina ignorancia sobre la materia de Marx. Marx estaba a favor del aborto, transformar la sangre de los niños en capital. Ese es el lema que nos convoca. Yo no tengo mucho más para decir, yo te felicito. Las conclusiones y las tesis centrales del libro yo no las voy a anticipar, quiero que seas vos, porque vos sos el protagonista de esta noche, pero sí te felicito sobre todo por esto, porque le has dado una vuelta de tuerca, has buscado complejidad ahí donde todo parecía ser claro, y eso es lo que todo filósofo coherente y consecuente con su labor debe hacer, ¿no? Y creo que lo has hecho con excelencia. Así que bueno, yo te felicito, te animo a seguir escribiendo así, y bueno, y me has no solamente honrado con escribir algunas líneas preliminares, sino también hoy estar presente en tu presentación. Así que Jonathan, a romperla con este libro, que va a dar mucho que hablar, van a llover las críticas, sin duda, pero eso es precisamente, creo, lo que buscás. Estamos para la polémica, para el polemistés, no para la serenidad y para la paz. Así que te agradezco un montón y espero que lo disfruten. Yo estudio mucho lingüística. Mi maestría es sobre diseños de estrategias de comunicación, pero sí, tengo una tesis que aborda elementos lingüísticos. Así que, bueno, te agradezco la invitación y quedo a la espera también de participar o contestar alguna pregunta que del público o de vos mismo puedan salir. Abrazo grande. Mira, gracias, Lucas. Mira, acá hay una pregunta para vos. A ver si aparecía. Acá, mira, Yesenia Castillo te pregunta, ¿crees que Marx ha sido mal interpretado? Te dice. Sí, creo que ha sido mal interpretado en muchas oportunidades por omisión, por fragmentación de su obra. ¿Sí? Por fragmentación de su obra. También porque, a ver, hay un problema con Marx. Gran parte de la obra de Marx la escribe junto a Engels. Y hay un neomarxismo que justamente pretende no agregar elementos a la obra de Marx ahí donde Marx hizo un silencio o dejó tesis inacabadas o dejó líneas de pensamiento sin terminar para que continúen otros, sino porque hay un neomarxismo que pretende revisar la obra de Marx emancipándolas de elementos que para estos intérpretes de Marx, que vuelven al Marx de la juventud, no estaban contaminados por la injerencia y la influencia de Engels, que no solamente era coautor, sino también mecenas de la obra de Marx. Es decir, era de los que ponían dinero para publicar las obras de Marx. Entonces sí, creo que Marx ha sido en múltiples formas, en distintos niveles, mal interpretado. O interpretado de manera, insisto, inacabada, incompleta.
Y son pocos, la verdad, los que para mí hoy tienen un manejo de Marx en su totalidad y su completitud. Me ha llamado la atención lo bien que Jonathan discurre y navega por las distintas obras de distinta jerarquía de Carlos Marx, ¿no? Hay en este sentido que distinguir distintos niveles, el marxismo, el neomarxismo, mal llamado marxismo cultural, y el postmarxismo, entre los cuales está la famosa obra ya citada por Christian, Hegemonía y Estrategia Socialista de Laclau, porque no es francés, Ernesto Laclau y Chantal Mouffe. Sí. Pero sí, obviamente que hay malas interpretaciones, pero es interesante lo que hace Jonathan. Las malas interpretaciones también son de derecha. Hay una muy mala interpretación de derecha, reduciendo a colectivismo y a falta de humanismo o a un materialismo. El materialismo, la crítica que hace Marx al materialismo contemplativo de Feuerbach, lo obliga a impulsar una filosofía práctica, y como filosofía práctica necesita una filosofía moral, y la filosofía moral de Marx lo lleva a sostener, insisto, plagado de elementos inmanentes, etcétera, etcétera, una filosofía profundamente humanista, sobre la base de lo cual Jonathan saca la conclusión de que el aborto no podría estar en su itinerario, en su derrotero filosófico. Pero bueno, Lucas, es un tema para una cátedra entera, ¿no? Te hago una pregunta con respecto a, bueno, tu formación gibelina, ¿no? Muchas críticas a este trabajo que estamos haciendo. Hay un grupo filosófico llamado Sinusía que trabaja sobre este tema de Marx, ¿no? Una lectura humanista y ética de Marx. Y muchas críticas vienen del lado de, bueno, Marx era ateo. ¿Qué puede enseñarle un ateo a un cristiano como nosotros, ¿no? ¿Qué importancia puede tener leer un ateo? ¿Qué puede aprender un cristiano de un ateo? Con respecto a esta supuesta dependencia absoluta que tiene el orden temporal del orden eterno, es decir, la política de la religión, donde se resuelve en la religión y en los problemas de la religión todos los temas de la civilización. Bueno, yo te lo he expresado, ¿no? Marx puede ser ateo, pero su filosofía lejos está de estar desprovista de religiosidad. De hecho, Augusto del Noche habla de una especie de teología sin Dios, ¿no? En este punto concreto, digamos, si por ateo se trataría, si de ateo se trata nomás de juzgar a las personas, Alfredo Sainz no le hubiera dedicado un libro completo, quizá uno de los más brillantes que haya escrito, a Antonio Gramsci, ¿no? Tildándolo de un apóstol de la revolución cultural. Creo que en los elementos religiosos de Marx están a las claras, ¿no? Hay elementos del propio Génesis, ¿no? La idea de la emancipación de un pueblo, buscando un estado de plenitud, es una idea que es absolutamente religiosa, y en eso radica el éxito de Marx. No por ello tenemos que menospreciar, porque sería caer justamente en el error que caen de subestimar el impacto y el poder de la filosofía marxista, y con eso estaríamos malinterpretando el siglo XX. No se puede eludir a Marx, porque los elementos que gobiernan y que sobrevuelan a toda su obra son de carácter teológico. Está el intercambio epistolar que tiene en la Renoué, en la revista Renoué, con su mentor y tutor, el rabino Baruch Levi, ¿no? Donde hace incluso una reinterpretación, un vaticinio de que el pueblo judío será su propio Mesías. La discusión que tiene, con Bruno Bauer, el propio Marx, ¿no? La emancipación política de los judíos llevará a la libertad de cultos religiosos, decía Bauer en 1837. Para Marx esto era absolutamente,
era absolutamente incompleto. O sea, él discute en términos teológicos incluso con Bruno Bauer. Es decir, no podemos, en la cuestión judía de 1844, es justamente una contestación a Bruno Bauer, donde le dice, no, la emancipación para el hombre lo llevará a liberarse de la propia religión, la religión ya como un instrumento superestructural de cohesión, pero esa religión de la hierocracia. Marx combatía la religión de la hierocracia y abajaba algunos postulados de la religión a, una historicidad que se resolvía en el plano profano. Pero no podemos decir que por ser ateo no puede tener ningún tipo de humanismo, o porque en Marx su ateísmo no le permite explicar, ¿no?, de manera debida ciertos abusos e inmoralidades de la época. Porque, de hecho, la encíclica de 1891, la Rerum Novarum, que tiene 40 años después su ampliación con la 40º anno, en el fondo recoge el diagnóstico que Marx hace de la sociedad. Sí, señor. Es decir, acusa, recibo de la denuncia de Marx que la pone como correcta sobre la sociedad decimonónica. Ahora, por supuesto que León XIII no se queda en ello, ilumina desde otro lado la perspectiva como alternativa de solución, pero no deja de coincidir que lo que después para 40º anno va a ser el imperialismo internacional del dinero, ya se viene fraguando en la avaricia, en la falta de la deshumanización que sobre el capitalismo hace la lectura burguesa de la propiedad privada, de los medios de producción, ¿no? De hecho, Marx no se opone a cualquier tipo de propiedad privada, esto es otro error. Solamente hay una crítica a la propiedad privada de los medios de producción. Esto también es otra cosa que le he escuchado a los liberales decir, no, con el marxismo no podrías tener tu casa. Celular. Claro. No podrías tener tu celular. Vos sos anticapitalista, pero el marxismo haría que vos no puedas tener, no sé, ropa de marca o no podrías... Sí. O sea, una estupidez que yo no puedo creer que la sigan repitiendo. Entonces, ¿hay humanismo en Marx? Sí, ateo también. No por eso tiene que ser menospreciado, por lo menos en tanto subestimación a priori del humanismo de Marx. Lo que hay que hacer es lo que haces vos, desmembrarlo, desmembrar sus partes y recomponerlo. Y creo que, bueno, tu aporte ha sido sumamente de una gran valía, por lo menos para mí. Cuando leí el libro aprendí muchas cosas que desconocía de la propia figura, en tanto pensamiento, ¿no?, de Carlos Marx, y creo que con eso no debemos cometer el error que esta gente que yo desconocía, este grupo de reflexión teológica, hace, esa lectura que hace, porque justamente vos me preguntás en mi carácter de gibelino, sí, el menosprecio del poder temporal no tiene que, la enseñanza del desapego no nos tiene que hacer caer en la subestimación del poder temporal, que eso es lo que hace el güelfismo, ¿no? Por eso para nosotros el carácter sagrado del poder temporal es lo que genera un debate teológico con los güelfos, ¿no? Porque ellos quieren la hierocracia, ellos quieren el gobierno del sacerdocio, y nosotros queremos el gobierno del emperador católico. Hay una clara diferencia, ¿no? Claro. Bueno, Lucas, realmente maravilloso. Está de más decir, la gente está súper contenta con tu exposición. Hay mucha gente que te está descubriendo, por suerte. Así que, bueno, te encuentran entonces en tu canal de YouTube, es el Gibelino. Ok. Bueno, así ahí lo encuentran. Ya te tendré, Jonathan, de visita nuevamente por mi canal. Espero que en la brevedad. Dale, hermano. Es un gusto siempre estar con vos. Así que, bueno, muchas gracias realmente por tus palabras. A vos. Un fuerte abrazo. Bueno, vamos a continuar con ciertas líneas. Miren lo que dice Marx en Manuscritos Económicos Filosóficos. Dice, el hombre es directamente un ser natural, dice Marx, ¿no?
por una parte, como un ser natural y como un ser natural vivo, dotado con poderes naturales, poderes vitales, un ser natural activo, ¿no? O sea, para Marx, el hombre es un ser natural. La naturaleza humana es un tema fundamental en el humanismo. Hay una lectura de Marx que pulula por ahí que desconoce en Marx un humanista. Es más, en algunos textos de Marx, él lleva al extremo una alabanza a Cristo. En mi libro van a encontrar muchos textos donde Marx utiliza metáforas teológicas, utiliza a Jesucristo para establecer metáforas, e incluso en algún momento dice: así como los pámpanos están unidos a sus frutos, así nosotros daremos frutos estando unidos a Cristo. Y para hablar del humanismo semita y de esta filosofía semita, que es muy consonante con el pensamiento cristiano de la iglesia primitiva, vamos a invitar, y sin exagerar, al mejor teólogo de Hispanoamérica, que él, con su formación teológica y filosófica, está aclarando la opinión pública en su canal de YouTube que se llama El Teólogo Responde, que está por demás recomendado, donde está subiendo videos sobre los grandes reformadores de la historia de la iglesia y hace un trabajo muy delicado y muy bien editado sobre esa temática. El teólogo y amigo personal y mi estimado hermano Néstor Díaz Soriano. ¿Qué tal, estimado hermano? ¿Cómo te va? Un honor y un placer para mí estar aquí contigo y también con esta playa de analistas que has invitado, que de verdad han hecho un excelente trabajo y debo decir un excelente trabajo de presentación como ha sido Taborda y Carena. Así que para mí es un honor y qué bueno que también estemos acá. Hermano querido, ¿cuáles son los aspectos teológicos que hay que tener en cuenta atendiendo a este pensamiento dialéctico? En el edicto de Milán, en el edicto de Teodosio, donde el cristianismo se convierte en religión oficial de la iglesia, el edicto de Teodosio, la religión se convierte en el fundamento del imperio romano, ¿no? De hecho, se habla, por ejemplo, con Carlomagno, del Sacro Imperio Romano. Uh-huh. A partir de ahí, la religión se convierte en el fundamento de la opresión. Y Marx, para poder desarticular esa opresión, tiene que negar al Estado, que es el que oprime. Pero para negar al Estado, tiene que negar el fundamento del Estado, que es la religión. Entonces, el ateísmo de Marx no es un ateísmo ontológico. Marx no niega la existencia de Dios. El ateísmo de Marx es un ateísmo político, es decir, es un ateísmo de ese cristianismo de opresión, de ese cristianismo que tras el luteranismo de Estado, que es un luteranismo opresor, que es un luteranismo como el Estado como el brazo izquierdo de Dios, ¿no es cierto?, que castiga, que oprime, que sofoca a los campesinos, a los trabajadores, a los labriegos. Marx se convierte en el opositor de ese protestantismo absorbente, de ese protestantismo de opresión, ¿no? Y va a plantear las raíces de lo que va a ser una teología de la liberación. ¿Cómo nos podrías vos iluminar esa teología en Marx, ¿no? Porque hay una teología en Marx. Es cierto. De hecho, cuando nosotros comenzamos a analizar bien el pensamiento marxista y los antecedentes directos del pensamiento marxista, inmediatamente nosotros tendríamos que concluir directamente con esa tesis que ya había presentado Enrique Dussel, hablando de las metáforas teológicas en Marx. Y de hecho, una de las características principales del libro que estamos promoviendo acá es precisamente que explota al máximo esas metáforas teológicas. Ciertamente la tesis de Dussel es muy buena, pero Dussel no es tan arriesgado, y eso me atrevo a decir. Quizás por el hecho de que el contexto en el que se desarrolló la tesis de Dussel no ameritaba que se explorasen ciertas áreas, como por ejemplo la oposición de Marx al aborto, el hecho de que veamos a un Marx que en vez de colocarse el pañuelito verde se coloque el pañuelito azul celeste. Y eso es obviamente no solamente arriesgado, sino también valiente y al mismo tiempo honesto.
y tiene que ser honesto porque hay unas facetas en Marx que lamentablemente no se han explorado, y como mi deber, obviamente, como analista teológico, es resaltarlas, debo destacar que precisamente lo que se hace en este material es resaltar ese valor teológico que en Marx encontramos. De hecho, los antecedentes de Marx nosotros lo podemos ubicar, si somos analistas no maniqueos, en una serie de figuras que obviamente resultaron o tenían conexiones directas con el pensamiento teológico de la justicia social que vemos en las escrituras. Marx es judío. Dussel incluso dirá que Marx se ve a sí mismo como un profeta del Antiguo Testamento que emite sus invectivas contra el ídolo del capital, de la misma forma como Isaías, Amós, Jeremías lo hicieron contra los ídolos del paganismo cananeo. Y en ese caso, este sentido de convicción profética que encontramos en el pensamiento marxista nos resulta sospechosamente parecido a la crítica que encontramos de los profetas del Antiguo Testamento en torno a la justicia social, específicamente en el profeta Amós. De hecho, cuando nosotros leemos a Amós, inmediatamente podríamos considerar que vemos ahí una conexión, por lo menos invisible. Voy a tomar prestadas las palabras del terapeuta familiar Bolsomen Ginallí, que hablaba de lealtades invisibles. Cuando nosotros tenemos unas conexiones con aquellos lineamientos ideológicos con los cuales nos identifican como opositores o contrarios. Y sin embargo, rechazamos el campo ideológico, pero estamos literalmente ligados de forma invisible a ese campo. Pasa mucho en el ámbito familiar, con el hijo que rechaza las reglas del padre, pero implícitamente las impone cuando él forma su propio hogar. Y lo mismo podríamos decir en el pensamiento marxista, que si bien reniega, en cierto sentido es crítico, y eso lo vemos en uno de sus invectivas contra el judaísmo, de su propia cultura, aún así tiene lealtades invisibles con la misma, está ligado, conectado a las mismas y tiene cierta conciencia de que es un profeta criticando un nuevo ídolo, el ídolo al cual incluso su propio pueblo se ha inclinado, que es el ídolo del capital. Y en ese sentido, la justicia social, el concepto de justicia social veterotestamentario, podríamos nosotros verlo traducido en el discurso marxista, o por lo menos lo podemos ver traducido de forma implícita. Otro dato curioso, y esto es algo que también es novedoso, no creo que Dussel, o por lo menos lo que he leído de Dussel, haya logrado explorar esa idea, pero sí se ha explorado en este libro, es las conexiones no solamente con la justicia social veterotestamentaria, sino con la neotestamentaria. Es decir, ver a un Marx que utiliza figuras del Nuevo Testamento para explicar sus presupuestos es algo que es netamente no solamente innovador, sino al mismo tiempo decente en el análisis, porque permite que nosotros podamos descubrir lineamientos que prácticamente no se presentan, y debo confesar que fue novedoso para mí. Asimismo, también nosotros podríamos, rastreando esta idea de la justicia social en el Nuevo Testamento y en el pensamiento marxista, nos permite descubrir algunos lineamientos directos o algunas conexiones con el socialismo cristiano que se desarrolló previo a Marx. Esta es una confusión que muchas personas, tanto liberales como también conservadores, tienen respecto al socialismo como tal. Se piensa que el socialismo cristiano es una deformación del socialismo marxista, o en este caso una reinterpretación del socialismo marxista, como sería también la reinterpretación que dio el marxismo-leninismo, la reinterpretación que generó el maoísmo, la reinterpretación que encontramos en el castrismo, en el chavismo. Generalmente siempre se ha acusado que el marxismo, por su carácter utópico, tiende a ser muy reinterpretado. Y por lo tanto, cada pensador crea su propia versión del marxismo. Y se justificaba esta idea en base a la aparición de distintos tipos de marxismo, pensándose con ello que el social cristianismo era una especie de versión más de un marxismo generado. Sin embargo, cuando nosotros hacemos un estudio serio, descubrimos que el social cristianismo es previo a Marx. De hecho, puede ser que Marx beba de este social cristianismo que está enraizado
en dos grandes aspectos. Primero, el aspecto bíblico, por el hecho que hemos mencionado, de la justicia social presente en el mensaje de los profetas del Antiguo Testamento, del cual parece que Marx tiene conocimiento, y del mensaje de la justicia social del Nuevo Testamento, del cual también Marx tiene previo conocimiento. Este concepto también lo vamos a descubrir en ciertas comunidades, especialmente la comunidad primitiva, y mencionaste el tema de la comunidad primitiva cristiana, que tenía un concepto de comunidad de bienes que sirvió de referente para el desarrollo de nuevas comunidades en el momento en que se intentaba emular otra vez la experiencia de la iglesia primitiva. Y este caso, por ejemplo, lo podemos encontrar en el experimento social que hicieron los moravos, especialmente con la figura del conde Nicolás Ludwig Zinzendorf, que hizo un experimento de comunidad de bienes muy parecido al paraíso socialista que presentaba Marx. Además de que también el pensamiento marxista, en sus términos utópicos, está ligado a la utopía de Tomás Moro, que sin duda alguna es un texto religioso y religioso cristiano. Asimismo, también nosotros podemos ver algunas conexiones del pensamiento de Marx con otra experiencia social o experimento social que fue desarrollado por los icarianos, un movimiento que ha sido olvidado, pero hay que reconocer que el viaje a Icaria de Etienne Cabet en 1842 es uno de los textos que a Marx le inspiró mucho. Y el viaje a Icaria es un documento social cristiano en el que incluso se propone la idea de que el socialismo cristiano es la mejor expresión del evangelio. ¿Por qué? Porque es la mejor conexión que se tiene con aquella comunidad primitiva que tenía todo en común, que compartía sus bienes, que no había necesidad porque todos vendían sus propiedades para vivir juntos entre sí. Y ese concepto mito es lo que le da origen al pensamiento de la comunidad de bienes como la base directa sobre la cual se construía un paraíso socialista. Obviamente, independientemente de si estemos de acuerdo con la posibilidad o no de este experimento social, lo llamativo del caso es la conexión directa, que es lo que queremos resaltar, de cómo el pensamiento marxista, pese a que se le catalogue de ateo, tiene lealtades invisibles con todo el discurso de la justicia social del Antiguo y Nuevo Testamento, pero también con la experiencia de comunidades cristianas, especialmente ligadas al ámbito del mundo protestante, como fueron los pietistas moravos, y también al ámbito del catolicismo romano, como fueron los icarianos. Y ese movimiento directo que da origen a esta experiencia estimula en Marx la creación de un pensamiento conocido como lo que después llamaremos el paraíso socialista, que tiene esas netas conexiones directas con esta experticia del socialismo cristiano previo al desarrollo del marxismo. Eso se explora en cierto sentido en el material y me sorprende porque verdaderamente he leído a pocos autores que tengan una conexión directa, que traten de explotar al máximo ese concepto. Lamentablemente, muchos podrían criticar el material y asumir que esto podría ser un prejuicio de un autor que netamente se identifica como cristiano, pero nosotros debemos ser sinceros en nuestro análisis. Una de las características principales de un análisis objetivo en la historia y en el pensamiento ideológico de un sujeto es evitar, o es una de las reglas principales, es evitar el maniqueísmo, el análisis maniqueo de la historia, que simplemente ve luces o ve solo sombras en un personaje. El libro de Marx contra el aborto es un análisis no maniqueo, es un análisis objetivo y serio que desde la óptica del teólogo, que es la mía, no pretendo tener las luces de Carena, que es un excelente analista político, y también de Taborda, no pretendo. Sin embargo, mi área de interés, que es la teología, me ha enseñado o me ha indicado que el análisis de conectar a Marx con el pensamiento judeocristiano es más que todo honesto, sincero y real. Es una lectura real del verdadero Marx, porque independientemente de su perspectiva de la existencia suprema de la deidad, lo más llamativo del caso es que Marx es un analista que se debe invisiblemente en lealtades al pensamiento judeocristiano. Y eso prácticamente es novedoso e innovador, pero más que innovador, es un regreso
a la realidad histórica de un personaje como este, que ha sido no solamente vilipendiado por muchos, sino malentendido por otros y ajustado a los intereses ideológicos de unos cuantos más. Eso prácticamente es lo que yo podría decir. Y como siempre, sí felicito este gran trabajo que has realizado, una gran labor, y estimulo a que se pueda leer este material, que se pueda utilizar como texto básico para poder leer a este personaje, para poder servir como introducción al pensamiento marxista. Y esperemos que tanto aquellos que militan a favor del aborto, teniendo a Marx como campeón principal, así como aquellos que militan en contra del aborto, arremetiendo contra la figura de Marx porque lo consideran el enemigo, puedan leer este material y que verdaderamente traiga luz en medio de esta batalla cultural. Muchas gracias, amigo Néstor. Vos sabés que hay dos cosas que me gustaría decir. Por un lado, saludar a Julio Quintana. Él es otro de los que escribieron el prólogo junto con Lucas Carena. Ahí nos está saludando. Y me quedo con una frase porque a mí me llenó de orgullo lo que dijo Julio en la presentación del libro en la sede del partido de NOS. Él estuvo ahí y dijo: nunca escuché una mejor exposición del pensamiento de Marx por parte de un pensador que no sea marxista. Y realmente Julio, que pertenece al Partido Comunista hace por lo menos más de 20 años en Salta y en Argentina, y es dirigente del partido, Prensa Obrera, realmente para mí ha sido un honor. Bueno, realmente Julio es un amigo, ¿no? Así que bueno, mandarle un saludo enorme a Julio. Bueno, en el libro está el prólogo de él, que es el primero, y el prólogo de Lucas Carena. Y por otro lado, que hay 3 investigadores que están usando mi libro para poder hacer programas de investigación en la universidad. Uno de ellos está acá presente, es el máster César Chamorro, al que le mandamos un saludo, tratando de desarticular, porque es imposible después de este libro que una feminista o un progresista te hablen de Marx sin que vos le digas, por ejemplo, ¿no? A partir de ahora se le va a decir: bueno, pero ¿para qué traes a Marx? ¿Por qué citás a Marx si no vas a tomar en serio el legado de Marx? Porque este tema de la defensa de la vida en Marx no es un tema accesorio, no es un tema lateral en Marx. El centro del pensamiento de Marx es la dignidad humana, es el valor de la vida. Vos sabés, Néstor, que hay marxistas que dicen: en Marx no hay una ética. Marx es un pensador que está en contra de la moral. Marx no es humanista, Marx es materialista. Bueno, yo tuve un debate hace poco tiempo con un doctor en filosofía que es discípulo de Gustavo Bueno, donde él me decía que la interpretación de Marx que yo hago es injusta porque Marx no es humanista. ¿Y por qué Marx no es humanista? Y porque permite que el Estado, por ejemplo, mate a millones de personas. O sea que desde el estalinismo se juzga el pensamiento de Marx, que no tiene nada que ver con la violencia del Estado, sino juntamente con la defensa de la dignidad humana en base a la lucha en contra de la opresión del hombre por el Estado, la opresión del hombre por el hombre y la alienación del hombre por el otro hombre o por el capital, que es justamente esa premisa a través de la cual el hombre se vuelve extraño a sí mismo y pierde su dignidad ontológica. En ese sentido, hay antropologías que definen al hombre por su naturaleza y hay antropologías que definen al hombre por sus operaciones, ¿no? Entonces, vos fíjate, tenés, por ejemplo, aquellos que dicen que el ser humano se convierte, o el individuo se convierte en ser humano cuando siente dolor, cuando tiene la posibilidad de sentir, o cuando piensa, o cuando habla, o cuando elige, o cuando, no sé, o cuando está registrado en el, o por ejemplo, este marxista dice cuando está registrado en el Código Civil, ¿no es cierto?, en el registro civil. Y realmente, entre las antropologías que definen al hombre por sus operaciones, que son las progresistas, y las antropologías que definen al hombre por su naturaleza, ¿dónde encontrás a Marx? En aquel
que define al hombre por su naturaleza o aquel que define al hombre por sus operaciones? Obviamente en el que define al hombre por su naturaleza, porque Marx está enfocado en la idea del ser como carne y como sangre. De ahí el interés en hacer una crítica del aborto al decir esta frase tan ingeniosa que es uno de los subtítulos del libro: transformar la sangre de los niños en capital. Ese es uno de los crímenes directos que ha cometido no solamente la sociedad capitalista, y debemos destacarlo. Las grandes promotoras o los grandes establecimientos que promueven el desarrollo del aborto, como por ejemplo el Planned Parenthood, se encuentran en países capitalistas. Así que estamos hablando de una crítica que se hace a sociedades capitalistas que generalmente se tildan de ser sociedades de ultraderecha, desde el marxismo contra el aborto, promoviendo en este caso la idea de que es desde esas sociedades de donde se desarrolla este discurso proabortista, lo que obviamente lleva a la incoherencia, que siempre hablamos, las incoherencias de la izquierda, en el sentido de que se critica al capitalismo, pero se promueve una anomia que precisamente se vende en países capitalistas. Así que es un interesante acercamiento hablar de un Marx que parte desde el ser humano, y un Marx que parte desde el ser humano es un Marx humanista. Así que el humanismo en Marx es una realidad que no se desprende de un análisis subjetivo hecho por un analista externo, sino que simplemente se deduce, no se abduce, se deduce de una lectura directa de un autor que habla incluso de una sociedad vampiresca que chupa la sangre de los pobres, que chupa la sangre de los niños, que chupa la sangre de aquellos que no tienen el suficiente valor o la suficiente energía para defenderse por sí mismos. Así que creo que el decir que Marx es humanista es honesto en cierto modo, honesto desde una lectura directa del material. Lo que pasa es que es posible que muchos de los que critican a los autores que hacen un análisis correcto de Marx es porque no han leído a Marx. Y eso es algo que afecta a los mejores. Yo he conocido profesores de universidad que se clasifican como marxistas y lo único que han leído de Marx son extractos de Marx. Ni siquiera se han leído a Marx completo, el Marx completo. ¿Y cómo yo puedo hacer un análisis de una persona de quien solamente me he leído una página o me he leído la síntesis que otro hizo del personaje? Y tiene que ser en ese caso o vagancia intelectual o en este sentido un concepto muy elevado del conocimiento poco que poseo, lo que haga que una persona critique un pensamiento que se deriva de las mismas ideas de Marx, catalogándolo como no marxista o como un análisis exagerado de su pensamiento. Otra cosa más, y esto yo me gustaría destacarlo, esta idea del Marx humanista tiene mucho que ver con un acercamiento a la genealogía ideológica del personaje. Y voy a tomar prestadas, en este caso, las palabras de grandes filólogos que hablan de estudiar la genealogía de las palabras. Bueno, la genealogía de las palabras y la genealogía de las ideologías es uno de los elementos o de las tareas necesarias que un analista debe hacer para conocer un personaje. Y obviamente en Marx hay una conexión directa, y lo hemos mencionado, con el tema ideológico del pensamiento judeocristiano y del pensamiento judeocristiano como tal. Esto es importante destacar. Sobre todo en el socialismo cristiano previo a Marx y los icarianos, que hablaban directamente del establecimiento de un paraíso socialista a través del ejemplo, que en este caso es la única diferencia que noto en los escritos de Marx y los escritos icarianos de, por ejemplo, Etienne Cabet, que era un social cristiano, que hablaba de que no era por la revolución, sino a través del ejemplo, de la concientización del ejemplo, que podríamos hacer un cambio de la sociedad. Sin embargo, el discurso de Cabet, desde el ala cristiana, y el discurso de Marx tienen el mismo objetivo, tienen el mismo fin, y sí, ciertamente se parecen. Por lo tanto, la lectura de un Marx humanista es propia de una lectura consciente del personaje. Vos sabés, Néstor querido, ¿de dónde descubrí yo esta intuición de que Marx es un humanista?
de la Carta sobre el Humanismo de Heidegger. En la Carta sobre el Humanismo de Heidegger, Heidegger trata a Marx como el último gran humanista de la historia. Eso me llamó mucho la atención, porque claro, vos te vas al Partido Obrero y le preguntás en general a, qué sé yo, a los comunistas, y te dicen, no, Marx no es humanista, es materialista. ¿No es cierto? Sí, porque generalmente han repetido un discurso. Eso es lo que sucede. Repetir un discurso aprendido hace que la mayoría de estos autores consideren que lo que dicen es lo correcto porque así me lo aprendí. Pero muchos de los que piensan de ese modo no se han leído a Marx, no han hecho la tarea. ¿Y vos sabés quién es el primero que ha inventado esta idea de que Marx no es un humanista? Louis Althusser. Y lo curioso de Louis Althusser es que él antes de morir confesó que no ha leído a Marx, que no ha hecho un trabajo diligente y serio de lectura sobre Marx. Y esto es muy, muy interesante, ¿no? Bueno, acá nos dice Lourdes, por ejemplo, dice, ya Lucas nos mencionó algunas reacciones, digamos, negativas posteriores a la salida de este auténtico libro. ¿Podrías decirnos, Néstor, alguna reacción o impacto positivo que pudieras tú visualizar? Creo que hay 3 impactos positivos del material. El primer impacto positivo tiene que ver con la culturalización, es decir, proveer a aquellos que batallan en contra de males sociales como el aborto, que es en primera instancia el objetivo del libro, de un conocimiento mucho más adecuado de las ideologías sobre las cuales están construidos los discursos contrarios. Es decir, colocar a Marx contra el marxismo no es solamente una tarea profética que se debió haber realizado, tal y como tú lo mencionas en la introducción cuando destacas la cita de Jacques Derrida, sino que también es una necesidad, porque lo que más vemos primar en esta batalla cultural, entre comillas, es la ignorancia de las fuentes principales. Por lo tanto, este estudio, este material, puede proveer a aquellos que luchan a favor de la batalla cultural contra males sociales como el aborto, de un recurso necesario para conocer al personaje y así dar una mejor explicación del pensamiento que defienden, desmontar los presupuestos de sus contrarios y evitar hacer el ridículo que hizo Peterson con Slavoj Žižek, tal y como mencionó Carena en su presentación. El segundo impacto positivo que yo le veo es quitar una base epistemológica tan importante como es el marxismo a aquellos que defienden el derecho a elegir y que se revisten con los pañuelitos verdes en busca de defender desde un discurso ya añejado y soso la exterminación del nasciturus a favor de la decisión de un grupo en particular. Ese libro les quita esta base epistemológica y al quitarles esa base epistemológica los inutiliza. Tendrían que buscar otro autor exponente serio y relevante, y de esa manera entonces la izquierda como tal no podría justificar el discurso proabortista porque obviamente la han dejado sin Marx, la han dejado prácticamente huérfana. El tercer impacto positivo ya va en mi área de interés, así que esto sería más subjetivo si lo quieren ver así. Pero es un impacto positivo para los teólogos muy bueno, porque nos permite conocer otra vez a Marx. Nos permite en este caso entender que Marx no es un enemigo, como muchos piensan. Nos permite comprender mejor al personaje. Debo decir que muchos teólogos critican el marxismo y nunca se han leído a Marx. Esto no es un problema solamente de ultraconservadores o de izquierdistas o de proabortistas o de providas. Esto es un problema que muchos teólogos hemos tenido, de que criticamos a autores que no leemos. Y no solamente pasa, debo decir, en el ámbito de la sociología, debo decir que hay teólogos que critican a teólogos que nunca se han leído. ¿Cuántos de los autores reformados que conozco critican a Bonhoeffer o critican a Karl Barth o critican el pensamiento de Paul Tillich y nunca se han leído a Bonhoeffer, nunca se han leído a Karl Barth, nunca se han leído a Paul Tillich? Así que es un problema que afecta
a muchos en mi área, y lo que tú haces es proveernos un acercamiento teológico, un rescate teológico de Carlos Marx. Y ese rescate teológico, en teología netamente, verdaderamente es un gran aporte que, y no estoy siendo lambiscón, pero es un gran aporte desde el ámbito objetivo que será valorado en los próximos 100 años. El objetivo del libro, Néstor, como vos decís, no es que el movimiento Provida se haga marxista, de ninguna manera. Tampoco el objetivo es que yo soy un infiltrado del marxismo en el movimiento Provida para poder llevar agua para mi molino, ni nada por el estilo. El objetivo es sacarle Marx a los marxistas, y justamente siguiendo una profecía que escribió Jacques Derrida en un libro que se llama Espectros de Marx, donde él dijo: tememos que en los próximos años surja un filósofo que utilice a Marx en contra de nosotros los marxistas, y vamos a evitarlo por todos los medios posibles, decía Derrida. Tenemos que utilizar todos los medios posibles para evitar que surja un filósofo que utilice a Marx en contra de nosotros los marxistas. Y vos decís, bueno, pero si le sacamos Marx a los marxistas, si le sacamos Perón a los peronistas, ¿qué es lo que les queda a los progresistas para defender lo que defienden? ¿Qué gran filósofo podría defender la muerte de un ser humano? Y sobre todo la muerte de un inocente. ¿Vos conocés un gran filósofo que defienda la muerte de un ser humano inocente? Yo no conozco ninguno grande. Grande, ninguno. Y entonces, ¿qué queda? Queda Soros, queda Rockefeller, queda Morgan, pero ellos no son filósofos. Justamente ese es el problema, que los grandes del pensamiento, por estar tan elevados, por buscar la dignidad del hombre, son ajenos a todas estas mezquindades, a todos estos individualismos de los que habló Lucas en un momento, que ya lo sumamos un poco también para que pueda despedirse y charlar con nosotros también un poco. Así que, bueno, ¿qué te parece si hacemos la última tanda, sumamos a Lucas, y entre los tres vamos cerrando este tema? ¿Ah? Totalmente de acuerdo. Bueno, ahí lo tenemos a Lucas también. Escuchaba muy atento a Néstor, la verdad es que brillante, ¿no? Todo el panorama teológico, ¿no?, que circunda la figura de Marx. Se nota, ¿no?, que conoce la materia. Lo escuchaba muy atentamente y creo que en esta última intervención tuya remataste con lo que yo tenía para decir, que en el fondo lo que haces, es decir, los marxistas, lo poco que de marxistas progres, llamémosle, lo único que de dogmático tienen es la idea de que hay una superestructura que se erige, que se emplaza sobre una estructura, sobre un cimiento. También una lectura un tanto arbitraria, ¿no?, de algunas consideraciones que hacen el famoso prólogo y trillado prólogo a la contribución de la crítica de la economía política de Marx. Pero de alguna manera el propio pensamiento marxista, Marx vendría a ser la estructura, ¿no? Y el neomarxismo la superestructura. Entonces vos al arrebatarle a Marx, claro, al arrebatarle a Marx no tienen sobre qué edificar. Es decir, están construyendo sobre lodo, sobre arena movediza. Y lo dijiste vos, ¿no?, antes de que pueda yo dar ese remate. Te van a criticar, y muchos van a decir, acá está el infiltrado marxista tratando de reconciliar a los grupos conservadores y providas con la figura de Carlos Marx, enemigo histórico, ¿no?, de la cultura occidental y cristiana, y no sé qué otra pléyade de cosas dirán. Pero en el fondo tu trabajo es un trabajo sigiloso, minucioso, con mucha altura, con una pluma elegantísima de arrebatarles a los marxistas el propio Marx. Es un golpe de Falcastro. Y esto que tanto temía Derrida se convertirá en una profecía autocumplida, ¿no?
me parece que ese es el gran aporte que va a hacer, más allá de todos los otros que mencionó Néstor, esto de releer a Marx, de ver esos basamentos filosóficos de la propia obra de Marx, ¿no? Insisto, cuando se escribe con el rabino Baruch Levi, ¿no? Que dice el pueblo judío será su propio Mesías. Bueno, mucho de eso pasó y ha pasado a lo largo del siglo XX, ¿no? Con lo que es hoy la conmemoración de la Shoah, la piedra nodal hoy de la religión judía. Entonces yo creo y pienso que el principal aporte que vas a hacer con este libro es generar, insisto, tomo palabras bíblicas, pero las quiero poner en este contexto debido, vas a generar escándalo y locura para unos y para otros, de un bando y de otro. Y eso va a generar, ¿no?, en algún momento, dos momentos, uno de confusión, de malestar, pero creo que es una obra que con el tiempo va a empezar a ser digerida, debidamente interpretada, y va a convertirse para mí en una pieza de fuste para lapidar cualquier intento, es decir, le vas a confiscar a la propia figura de Marx, que dentro de su coherente lógica humanista, la cual podemos criticar, no digo que no, pero no podemos negar que exista, a la luz de las propias, incluso consideraciones de Heidegger, ese humanismo, ¿no? Que no es el mero materialismo mecanicista, ese humanismo es lo que esta obra me parece a mí que aporta y que va a aportar para los encumbrados lectores, y yo creo que va a terminar maravillando. Por eso yo acepté participar del prólogo como prologuista de esta obra, porque creo que va a ser también, insisto, una obra muy citada por aquellos que hoy entienden cómo conversar, ¿no?, y cómo dialogar, cómo polemizar por el adversario ideológico. En este caso, arrebatándole el propio fundamento. Así que yo creo que eso, para cerrar, ¿no?, esa es la principal valía. Ya que yo hablé de los aspectos negativos, creo que como principal valía está esto, ¿no? Confiscarles a Marx. Ni siquiera expropiárselo, confiscárselo, que no es lo mismo, es más radical y más profundo. Mirá Lucas, mirá Néstor, lo que dice Marx al respecto de la religión y de Cristo. Vamos a compartir, miren lo que dice. Los pueblos antiguos, los salvajes, entre los que la enseñanza de Cristo aún no ha sonado, revelan en el sacrificio de las víctimas a sus dioses, por ejemplo Moloch, que pedía sacrificios de niños, en el convencimiento de que por el sacrificio Opfer alcanzarán el perdón de sus pecados, una desación interior, miedo ante la cólera divina y convencimiento interno de su reprobación. Y después dice Marx, la misma religión nos enseña que el ideal al que todos aspiran es el de ofrecerse en sacrificio por la humanidad. Quien elija aquella clase de actividades en que más pueda hacer el bien de la humanidad, jamás flaqueará ante las cargas que pueda imponerle, ya que éstas no serán otra cosa que sacrificios asumidos en interés de todos. Dirigimos nuestro corazón simultáneamente hacia nuestros hermanos, que Él, Cristo, une a nosotros y por quienes también se ha sacrificado. Ese amor de Cristo también hace que guardemos sus mandamientos, al sacrificarnos unos por otros. Este joven Marx, que elogia realmente a Cristo como ese pámpano que mantiene unida a toda la humanidad y que es el fundamento de la dignidad humana, va a estar presente en toda su obra y va a renegar, por ejemplo, del capitalismo por ser un sistema que, como bien explicaba Néstor, expolia la sangre, es un vampiro. La metáfora del vampiro aparece 34 veces en El Capital y tiene que ver con la alienación del hombre por el Estado, con la alienación del hombre por el capital, el hombre por el hombre por la máquina, donde el hombre va perdiendo su dignidad. Así que
en este sentido, recuperar a un Marx humanista no es decir que nosotros tenemos que ser marxistas, sino que la única forma de salir adelante es a través del humanismo. El humanismo semita, el humanismo cristiano. Nosotros tenemos un diálogo muy importante porque con Néstor somos humanistas protestantes. Marx es un humanista semita y seguramente vos, Lucas, sos un humanista católico. El humanismo es la dignidad del hombre. El humanismo no significa que el hombre es el centro de todo, sino que se hace política del hombre, por el hombre y para el hombre. Y no para las máquinas, y no para el capital, y no para las empresas, y no para el egoísmo. En ese sentido seguimos a Kant. El hombre no es un medio, es un fin en sí mismo. Por eso el hombre no tiene precio, tiene valor. Es en ese esquema donde se va erosionando, porque Marx dice, la burguesía erosiona la dignidad humana y disuelve todo valor en el aire. En esa disolución de valor en el aire, nosotros vamos a poner el valor de la vida humana en la centralidad, luchando cada uno desde su lugar. No van a conocer a nadie que desde esas trincheras defienda el valor de la vida humana desde el gibelismo, como Lucas, desde el protestantismo como Néstor, desde el liberalismo como Laje. Pero estamos en esa misma batalla, la batalla por la dignidad humana, la batalla por el valor de la vida humana. Así que yo les agradezco mucho a todos ustedes por habernos acompañado en esta presentación. Cuando quieran, se pueden comunicar con nosotros para comprar el libro. Les sugerimos también que puedan suscribirse a los canales de Cristian Taborda, Lucas Carena, el Gibelino y el Teólogo Responde. Así que bueno, Lucas, Néstor, muchas gracias por haberme acompañado. Espero que la hayan pasado bien. Igualmente, muchas gracias a ti, Jonathan. Y ánimo, vamos a seguir en ese tipo de tesitura. Creo que lo que resta después de este trabajo es rescatar a Nietzsche. En el próximo libro que estoy publicando un libro de ética que tiene prólogo de Néstor Díaz, por eso le está diciendo, estoy rescatando a Nietzsche como un soldado de la fe, a Nietzsche como un cristiano. Estamos rescatando a Nietzsche también. Lucas, un fuerte abrazo, amigo. Gracias, Jonathan. Bueno, un gusto, Néstor. Voy a empezar a seguirlo, Néstor. He aprendido muchísimo esta tarde. Gracias a ustedes por la invitación. El mayor de los éxitos con esta obra. Y con respecto de Nietzsche, vos sabés cómo pienso, ¿no? Así que teneme en cuenta. Nietzsche y Mishima se han convertido en autores de cabecera, ¿no? Y son absolutamente compatibles con mi catolicidad, desde una perspectiva gibelina, claro. Así que contá conmigo para ese rastreo, porque me interesa muchísimo y te animo a, bueno, hacerlo de la manera a la que nos tenés acostumbrados, es muy seriamente. Así que bueno, un abrazo grande y gracias por la invitación. Estás invitado públicamente a hacer la presentación del libro ese, entonces. Allí estaré. Un fuerte abrazo a los dos, y muchas gracias a todos por estar.